Bienvenido, bienvenida, querida discípula, discípulo del Centro Reiki Colombia en el curso de Tarot Online. En la clase de hoy queremos enseñarte, mostrarte una lectura que es universal, que se utiliza en muchas partes del mundo y que es llamada de forma genérica la cruz celta. Es una lectura en la cual tú vas a trabajar, puedes hacerlo con los arcanos mayores solamente, o puedes también mezclar con arcanos menores y hacer una lectura de tipo genérico con todas esas, todo el mazo. Si lo haces con arcanos mayores, lógicamente la lectura es un poco más concentrada, más densa, tocando temas muy específicos. ¿En qué consiste esta lectura? Bueno, como puedes ver, estamos viendo aquí, estamos colocando una primera carta. Cuando vamos a hacer la distribución de las cartas, estamos colocando la primera en todo el centro de nuestra lectura, que esta primera carta va a ser o a representar la circunstancia, la situación en sí, lo que se viene dando en este instante. Las colocamos todas inicialmente boca abajo para hacer luego el giro de las cartas y proceder a la lectura. Te vamos a colocar inicialmente boca abajo todas las cartas y esta primera va en el centro de toda la tirada o lectura. Luego de esta vamos a colocar una carta atravesada de forma horizontal. Más adelante te explicaré características sobre esta carta porque depende hacia qué lado quede su letrero, cuál es el derecho y cuál es el revés de esta carta. Nosotros aquí te estamos enseñando a interpretar cartas tanto al derecho como al revés, pero hay personas que les gusta interpretar solamente cartas al derecho. Entonces trabajan y organizan su baraja de tal manera que todas las cartas queden al derecho y aquellas cartas que de pronto tienen connotaciones negativas, pues lo interpreten. Pero nosotros nos gusta trabajar dándole a cada carta, sea buena, sus características también de la polaridad contraria. Entonces, como te venía diciendo, vamos a colocar esta carta atravesada de forma horizontal, que significa aquel detonador, qué fue lo que activó la situación, qué es lo que se está atravesando, qué es lo que está generando la discordia, el malestar, cuál es el detonante o eje principal de la situación a la que estamos tratando de observar. Después de haber colocado estas 12 cartas, vamos a colocar a nuestro lado izquierdo, al lado izquierdo de estas dos primeras cartas, vamos a colocar una tercera carta. Esta carta representa las cosas positivas, ¿sí? Las cosas positivas, perdón, aquí en este lado van son las cosas negativas, al lado izquierdo, las cosas negativas que estimulan la situación, que le alimentan, que le dan fuego, que le dan energía para que esto se avive. Entonces son las cosas negativas. También, dependiendo de qué tipo de lectura quieras hacer, puedes colocar que esta carta represente un pasado cercano, ¿sí? Un pasado cercano. Entonces tú puedes leer allí un pasado cercano o situaciones negativas, circunstancias negativas que activan la situación que se viene dando, que la alimentan. Ahora, como cuarta carta, vamos a colocar al lado derecho eh, aquella que de forma positiva estimula, alimenta, le otorga características positivas a la situación que se viene a dar. Entonces esa va al lado derecho. Si la quieres leer de otra manera, hacer otro tipo de lectura, entonces sería de pronto situaciones o características futuras, próximas que se van a dar. Serían unas características futuras próximas que se van a dar, estarían al lado derecho de esta pequeña cruz que estamos empezando a armar. Esa es nuestra cuarta carta. La quinta carta la vamos a colocar en la parte superior a lo que estamos diseñando. O sea, sobre las dos cartas que están en el centro, vamos a colocar una carta por encima de ellas que sería la quinta, y esta carta representa dos tipos de cosas. Uno, o representa
aquello que la persona mantiene en su cabeza, lo que él no puede abandonar y mantiene en mente constantemente y lo hace pensar en esta situación. O, segundo, puede representar aquello que, perdón, puede representar aquello que corona la situación, que lo reviste o le da como las características principales. Es aquello que es hacia donde se dirige, pero de una forma constante el pensamiento. ¿Sí? Entonces lo que hace que las cosas se coronen, se manifiesten de esa manera. Y la sexta carta vamos a colocarla en la parte inferior de este trabajo, formando pues una cruz. Y en esta parte inferior eh, representa hacia dónde se dirigen, ¿sí? O cuál fue el detonador, en dónde está la base, sobre qué se basó la situación o de dónde partió la situación antes de que empezara el caos. Entonces, el origen primordial está allá abajo. Hacia dónde se dirige o qué es lo que corona la situación o qué es lo que tu pensamiento está en la parte superior. Y en la parte inferior está sobre lo que se soporta, sobre lo que ha tenido base, sobre lo que se sostiene, sobre lo que se inició inicialmente, pues sobre lo que, aunque pues suene redundante, sobre lo que se inició el desgajo de este malestar o de esta situación que nos están consultando. Ahora venimos con la séptima carta y la séptima carta va a empezar a formar una línea vertical, pero vamos a distribuirla de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces, en esta carta se está representando lo que tú aportas, mejor dicho, lo que la persona o el consultante le está aportando a la situación, qué es lo que él echa como carbón o con qué alimenta o qué es lo que él aporta, lo que él le da de combustible, qué es lo que él aporta como combustible a lo que se viene dando en este instante, cuál es su culpa, cuál es su situación, cuál es lo que él genera dentro de sí para que esta situación se haya dado. Luego viene la octava carta encima de esta séptima, formando ya un pilar al lado derecho de la cruz que habíamos formado. Entonces esta octava carta representa el entorno, lo que el ambiente, las personas ajenas, el entorno de su casa, el entorno del trabajo, etcétera, le está generando, le está aportando. Hay algo que pertenece en sí a la persona, que es lo que él aporta, su característica, su carácter, su forma de ser, sus reacciones, y eso va en la casilla séptima. Pero en la casilla octava, que es esta que va superior sobre la séptima, vamos a hablar de lo que las otras personas, el ambiente, la situación que lo rodea, realmente le atribuye o le confiere a la situación que nos están consultando. La novena carta viene a formar el pilar un poco más alto encima de la carta número 8. Y esa carta son los miedos, los temores, pero también son los sueños, los anhelos que tiene la persona con relación o que tienen relación a esta situación que se nos está consultando. Esa es la novena carta. ¿Sí? Sueños, temores, deseos, angustias, cosas que lo frenan, pero al mismo tiempo también cosas que él desearía alcanzar. Es como la fantasía que se ha creado, es como su subconsciente que tanto lo frena como que lo impulsa también. Y finalmente en la casilla número 10, la parte alta de este pilar, estamos hablando allí del resultado final, hacia dónde se dirige finalmente esta situación, cuál podría ser el resultado definitivo de lo que se nos está consultando. Entonces, teniendo en cuenta esa carta, es un futuro también un poco más alejado. Si tenemos que en la carta número 4
que es la que está en la cruz, pero al lado derecho, es un futuro cercano. Esta carta número 10 sería un futuro un poco más alejado, pero sería como el desarrollo final de la consulta, de la situación que se nos está consultando. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la cruz celta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a voltear cada una de las cartas. Yo normalmente lo que hago es que volteo una por una, la voy interpretando y la voy sumando a lo que vengo hablando con anterioridad sobre las anteriores cartas. Entonces, en este caso, por ejemplo, de pronto hemos dejado un poco borrosas las cartas, no muy nítida la imagen, pero tú puedes empezar a crear o coloca, te voy a ir diciendo poco a poco, las cartas que están aquí en esta cruz celta y tú las vas colocando igualmente en una cruz celta armada por ti con tu propia baraja. Entonces, esta primera carta, ya tú sabes que volteamos la carta desde la parte superior hacia la parte inferior, girándola, trayendo la cabeza hacia los pies y de esta manera ya queda dándonos la cara. Entonces, giramos la carta y nos está mostrando a la sacerdotisa, ¿sí? La sacerdotisa. Entonces, la sacerdotisa representa una situación, una circunstancia que se nos viene a consultar, pero está al revés. En este caso, está de cabeza, está al revés. Entonces, yo la voy a interpretar de una forma negativa, dependiendo de quién es la persona que me viene a preguntar y qué es lo que me pregunta. En estos ejercicios de lectura, de práctica, yo siempre sugiero que inventemos historias basadas en prototipos de personas, ¿sí? En arquetipos de personas que vamos armando y de acuerdo a la imagen que tú te haces en tu cabeza, en tu corazón, puedes empezar a hablar de acuerdo a lo que vas destapando en cada carta. Entonces, no voy a mencionar el arquetipo de la persona, ¿sí? Sino que voy a hablar ahorita en este instante de cuál es cada carta. Entonces, tenemos la carta de la circunstancia, es la sacerdotisa, y está de cabeza, está invertida. Ahora vamos a voltear la carta que sigue, ¿sí? Que es la rueda de la fortuna. Entonces aquí entro a explicarte lo que te mencioné anteriormente. Así como estás observando la carta de la rueda de la fortuna, para mí en este instante debo interpretarla de forma invertida. ¿Por qué? Porque su letrero o su nombre está hacia el lado izquierdo, ¿sí? Si el letrero o el nombre de la carta hubiera aparecido hacia el lado derecho, entonces decimos que la carta está en posición correcta, en posición al derecho. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, una circunstancia que es la sacerdotisa al revés y lo que se atraviesa o lo que genera la situación es la rueda de la fortuna y también se encuentra al revés. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que lo que me están preguntando, lo que me vaya a preguntar la persona o ya me lo preguntó, se refiere a una situación, por decir algo, una situación en la que podemos decir que son cuestiones un tanto misteriosas, algo que tiene que ver con el trabajo de la naturaleza, del manejo de la magia, del conocimiento esotérico y que viene generando algo de malestar. La persona puede estar viviendo algunas circunstancias negativas a raíz de un trabajo, de una persona muy negativa o de una mujer muy negativa. De pronto no es mujer, pero puede ser un hombre con unas características un tanto quisquillosas, cizañosas, muy insidiosas, que está generando algún malestar sobre el cliente. Y esto es a causa de un desquite o de una cobrar unas venganzas o de pronto de una situación que tiene que ver con el karma, porque la rueda de la fortuna al estar al revés está diciendo que se están estancando las cosas, que se están atravesando. Entonces, esto es debido probablemente al pago de un karma, al pago de una deuda, al pago de una situación en la cual la persona se está o se ha hecho un tanto el de los ojos ciegos, ¿no?
el de las orejas, como decimos. Entonces, estas dos cartas nos pueden estar hablando de una situación así. Ya tú lo acomodas de acuerdo a la persona que ves, al tipo de persona que ves y a la pregunta que te ha realizado. Bueno, entonces una vez tú has volteado la carta, interpretas estas dos, la situación, las circunstancias y el que la atraviesa, entonces pasaríamos a ver qué características negativas son las que han alimentado esta situación. Aquí nos salió de cabeza, invertida, la carta del demonio, ¿sí? Del diablo. Entonces podemos decir de pronto que son circunstancias en las que se puede haber visto involucrada la persona por cuestiones sexuales, por de pronto por el deseo, por el querer ganar poder, el querer tener, querer sobresalir y se había mezclado con personas inadecuadas, de aquellas que les gusta apropiarse de lo ajeno, ganar por encima del dolor ajeno, ¿sí? De pronto con empresas gubernamentales, con grupos de abogados que no tienen ningún respeto por el bien ajeno, por el dolor ajeno. Entonces, a lo mejor este malestar que se viene viviendo, que es un cobro de un karma, mira que se viene dando por este tipo de situaciones. Quiero decirte que yo las cartas no las acomodé, sino que las lancé como una, como si fuera a hacer una lectura. Entonces aquí empiezo, yo no sé qué me va a salir en cada una de estas cartas. Ahora procedamos a voltear la siguiente, es lo positivo, ¿sí? Tenemos la carta del carro, donde lo positivo es que pues se ha generado de pronto algunos lazos, algunos nexos que lo llevan o que llevan a nuestro cliente a sentir que ha crecido, que ha adquirido posesiones, pero realmente no son posesiones, sino que ha hecho unos lazos familiares, filiales con otras personas que se han ido engrosando, se han ido multiplicando, agrandando a raíz de la fuerza del trabajo, de la constancia de estar en la unión. Pero realmente no tendría una característica positiva porque al estar el carro al revés nos está diciendo que esas relaciones también nos están causando ciertos daños, ciertos enfrentamientos, que es un choque constante de trenes, ¿no? Un choque constante de trenes que puede representar agresión, malestar dentro de su entorno, cualquier entorno que nos esté preguntando la persona. Entonces, esa característica que debía ser positiva representa algo positivo para nuestro cliente, pero al mismo tiempo él no lo ha querido ver, no quiere ver lo que está de trasfondo, ¿sí? Generando un malestar, no lo acepta. Bueno, ahora miremos a ver lo que él mantiene en su cabeza y es en la parte superior. La persona empieza a esperar o mantiene en su mente el que sea reconocido, el que a pesar de las situaciones que está viviendo negativas, tenga la posibilidad de que las personas, el entorno en el cual se está moviendo o al cual él le preocupa, en algún momento le haga resaltar, lo haga ver, le haga reconocimiento del esfuerzo que está haciendo. Es esa carta del juicio al derecho. ¿Sí? De esa carta del juicio al derecho, él espera bombos, trompetas, que las personas lo abracen, le digan lo importante que es, lo importante que ha generado cosas alrededor de ellos y que le permitan a él de pronto sentirse remunerado, aunque no sea económicamente, pero sí reconocido, ¿sí? Necesita un poco de fama, un poco de reconocimiento, un poco de atención. Se siente en este momento o le gustaría, le agradaría mucho el tener ese reconocimiento, ese bombo, esos platillos vibrando y retumbando con su nombre. En la parte inferior nos sale en este momento la luna invertida. Cuando la luna invertida nos aparece, entonces estamos hablando más allá de nuestra intuición, una intuición demasiado exacerbada. Entonces probablemente estas cosas se han venido generando
porque la persona o partieron, digamos, nacieron o se sostienen en la base de la mente de una persona que es obsesiva, que ha cogido con obsesión ciertas cosas, cierto arte o de pronto las cosas que se están desarrollando alrededor de su entorno, en su entorno, la persona las está exagerando, están es en su subconsciente, son sus monstruos, está ladrando a las sombras, está temeroso de la oscuridad. Por eso se ha generado toda esta situación. Él la ha traído, ha empezado a crear malestares, problemas, a raíz de pronto de miedos que tenía en un pasado. A lo mejor tuvo relaciones pasadas con personas inadecuadas y ha empezado a temer sobre el karma y eso ha empezado a traerlo. Tú sabes que, a lo que le temes, eso es lo que empiezas a traer. Bueno, entonces quiero que entiendas que esto es una ligera idea de la forma como tú tienes que interpretar o debes dirigir tu mente, empezar a captar colores, por ejemplo, los colores amarillos están más abajo, entonces la persona, aunque es una persona inteligente, esa inteligencia se ha ido opacando a raíz de la situación que se viene dando. ¿Sí? Entonces vas dándole miles de interpretaciones a esto. Esta lectura que estoy haciendo aquí la hemos hecho solamente con arcanos mayores, pero tú la puedes mezclar. Podemos ver más adelante en otro video una lectura donde hagamos una mezcla de arcanos mayores y arcanos menores. Bueno, aquí eh, estamos viendo entonces la primera carta de la columna, ¿sí? La primera carta de la columna que es la carta número 8, perdón, número 7, ¿sí? Número 7. Y esa es la que se destapa primero y como te digo, se voltea de arriba hacia abajo. Una vez tienes destapada esa octava carta, esa séptima carta, perdón, entonces podemos voltear las otras, o tú verás si las va volteando una por una, pero para efectos de avanzar un poco más rápido en el video, vamos a voltearlas todas en este instante. Pero tú puedes hacerlo una por una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en esa carta, en esa columna? Tenemos, mira, en la carta número 7 tenemos el sumo sacerdote. Eh, perdón, tenemos allí, esa carta es la carta de el emperador. ¿Sí? Es la carta de la justicia, es esta carta. ¿Sí? Es la carta de la justicia. Entonces, podemos pensar que esas son las circunstancias o las características que la persona le está confiriendo a, a la situación que nos está preguntando. Quiere decir que él realmente en su concepto de justicia, ha venido atrayendo esta situación. Él espera o su subconsciente grita por un momento de justicia. Él mismo está generando esas circunstancias en las cuales se siente culpable, siente que no está a paz y quiere buscar momentos de sosiego, de tranquilidad. Y eso es lo que a él le empieza a torturar, de pronto porque ha dejado malestar en su entorno, de pronto porque se siente culpable de ciertas circunstancias o situaciones que están viviendo otras personas. En la octava carta, que es el entorno, probablemente la persona, miremos aquí está el sumo sacerdote, entonces lo más seguro es que la persona está manejando en su concepto interno
está entrando a leer normas, ha entrado de pronto en cultos, ha querido, de pronto probablemente, ha querido eh, asumir, acercarse a corrientes filosóficas, a religiones, ¿sí? A religiones que lo han hecho pensar, se ha hablado mucho probablemente de la justicia, de lo que se viene generando, creando alrededor de las personas, que, que en eso, que en eso, en eso se basa el malestar que la persona viene viviendo. Hay un llamado de atención desde, desde la filosofía, desde la norma, porque el sumo sacerdote es esa norma, es esa búsqueda del conocimiento, de acercarse de pronto a la espiritualidad, de buscar un gurú, un guía que lo esté llevando de la mano y le esté explicando. Entonces, las explicaciones filosóficas probablemente nos llevan a tener ese malestar, esa angustia, esa zozobra de no haber actuado con anterioridad con la justicia apropiada. Aquí en la novena carta podemos ver entonces que está la justicia invertida, ¿sí? La justicia invertida, esa justicia invertida nos habla de que son nuestros temores, que tenemos temor de ser castigados, tenemos temor de haber sido los causantes de la desgracia, del malestar que se viene viviendo, tenemos culpabilidad, queremos que la justicia o no vaya a actuar del todo con tanta severidad con nosotros, ¿sí? Y en la casa o en la carta número 10 que está en la parte superior, vemos que está el ermitaño invertido. Vemos que está el ermitaño invertido. Entonces quiere decir que las cosas están viajando lento, que hay un proceso de Saturno, una forma de búsqueda de la investigación, de estar estudiando constantemente, pero ese estudio se está volviendo un tanto tedioso y maltratador internamente para la persona. En un futuro más adelante va a estar la persona un tanto achacosa, sintiéndose cansada, sintiéndose obstruida, demasiado estática, demasiado quieta, porque se va a sentir obsesionado, cansado, enfermo, ¿sí? Probablemente pueda estar generando enfermedades de tipo de arteriosclerosis, ¿sí? Arteriosclerosis, de tipo reumático también puede estarse dando, porque la persona no quiere dar pasos, está temeroso por los pasos que ha dado anteriormente, de generar pasos equivocados, entonces se vuelve demasiado letargo, o sea, se aletarga la persona. Eso es lo que nos está mostrando, una situación en la cual la persona entra en un estado de vejez, de angustia interna, de demasiada soledad, ¿sí? Se vuelve un ermitaño. Realmente ese juicio que esperaba, ese reconocimiento, él lo va a obstruir en caso de que siga maltratándose con la idea. Aquí una vez caigo en cuenta, la carta que está acá abajo, en la posición número 7, no es la justicia, porque la acabamos de ver allá arriba, sino que como les decía, las he dejado un tanto borrosas para que tú pongas tus propias cartas. Esta carta de aquí abajo, aquí es el emperador. El emperador, entonces, la persona lo que le ha puesto, el fuego, la madera que ha aportado a este fogón, a esta fogata, realmente tiene que ver es con la incapacidad o la exageración de su autoridad, ¿sí? Ha sido demasiado duro, demasiado exagerado con las exigencias
a las personas. Por eso es que vemos que aquí en el carro él está arrastrando a otras personas que de pronto lo quieren, lo respetan, lo aprecian, pero él es indolente con ellas, ¿sí? Eso es lo que viene generando en las relaciones normalmente que se dan en su vida. Porque probablemente tuvo anteriormente un pensamiento mucho más sexual, mucho más manipulador, más de, de pleonasmo, de pensar que las personas son peones o son personas que simplemente están para cumplir sus caprichos. Entonces, eso ha surgido de algo que puede ser su formación, por eso está acá abajo, es lo que él le aplica como combustible a la situación. ¿Quién lo está llevando a vivir esta situación que la persona nos está preguntando? Lo está llevando sus enseñanzas, lo que él aprendió en su hogar, el maltrato, la autoridad exagerada, el demasiado fuerte, la voz demasiado agresiva, etcétera. Entonces, esta es la lectura que nos viene a dar esta cruz celta. Bueno, te la dejo allí para que tú empieces a hacer ejercicios, puedes hacer una mezcla con todos tus arcanos mayores, revuélvelos, revuelve tus cartas, si quieres interpretarlas todas al derecho, eres libre de hacerlo, eso va con cada persona. Entonces, cuando te salgan cartas al revés, de cabeza invertidas, entonces tú las giras y las pones al derecho. Ya que la carta tenga una connotación negativa, pues entonces hablas de ella. Pero nosotros, como te decía al principio, hacemos esto para darle una interpretación un poco más verdadera y profunda. Bueno, querido y querida discípula, discípulo, espero que con este ejercicio captes, repásalo de una vez más, colócalo de nuevo, escúchalo, obsérvalo, coloca tus cartas y empieza a hacer ejercicios. Después de esta cruz celta, te mostraré en el siguiente video otra cruz celta, pero utilizaremos los arcanos tanto mayores como menores, porque ya a estas alturas debes manejar muy bien el significado de los palos y de las figuras que vienen en los palos, como son el caballero, la sota, que es el peón o paje, la reina y el rey de cada uno de los palos. Entonces, en la próxima lección volveremos a ver otra cruz celta, pero entonces estaremos mezclando tanto arcanos mayores como arcanos menores. Bueno, espero que la disfrutes, que tomes la esencia de esta lectura y la puedas empezar a aplicar en tus ejercicios. Hasta pronto.